Primero, agradecer a Manuel que me permita compartir estas ideas que plantea en su libro. Yo no voy a repetir lo que nuestros expositores anteriores han dicho, con mucho respeto por los que fueron creando y vienen creándose todavía una nación. Yo quiero hablar de lo que es la situación actual, que habla Manuel, y lo que esperan en el futuro, lo que podría ser en el futuro. El ensayo de Manuel hace hincapié en la construcción del Perú a través de una vía ciudadana. Ya lo hemos escuchado en los anteriores expositores lo que piensan sobre el tema, asumiendo la incidencia y el poder creciente de la ciudadanía a través del tiempo en el modelamiento de nuestro país. Yo quiero expresar que hay muchos escritores nuestros, investigadores, que han aportado mucho en lo que la ciudadanía ha venido aportando al desarrollo del Perú. ¿Cómo? Si evidentemente nos trataron de esclavos inicialmente, y cómo ahora ellos expresan este aporte que vienen realizando. Uno de los primeros aportes, podremos decir, emulando a lo que dice Matos Mar. Matos Mar ha estudiado mucho, por ejemplo, la ciudad de Lima y cómo fueron las poblaciones migratorias que llegaron a esta ciudad, que construyeron barrios de nuestra Lima en unas condiciones infrahumanas, en territorios desérticos, con esteras. Sin embargo, han pasado ya más de 2 generaciones. ¿Y qué cosa es, por ejemplo, el Cono Norte? El Cono Norte es una de las zonas más pujantes de esta ciudad. ¿Quién lo construyó? ¿Quién fue el origen de los ciudadanos que construyeron esa porción de Lima? El origen fueron los pastores que nosotros vemos ahora en la televisión, que se morían de hambre, han migrado para mejora de su familia, de sus hijos. Y ahora, quizás nadie recuerda que ellos, los más pujantes, son originarios de las zonas andinas en condiciones paupérrimas, sin educación y la mayoría analfabetos. ¿Eso es o no aportar a la construcción de un país o de una ciudad? Por lo tanto, yo considero que esos ciudadanos, que ahora son ciudadanos con derechos, porque la ciudadanía no es solamente la generación de productores y consumidores, sino la ciudadanía es la generación de derechos, y eso es lo que vamos a hablar. Manuel menciona la importancia de los diversos segmentos poblacionales, de los 3 espacios regionales, o sea, la condición que tiene el Perú de pluricultural, y plantea cómo puede tener un horizonte democrático en el bicentenario y desarrolla temas para concretarlo. En los últimos años decimos que el crecimiento del país se debe al modelo, y algunos de ustedes saben cuál es el modelo, ni lo toquen, porque si no hay una crisis en el país. ¿Cuál es el modelo? Tenemos que pensar que vivimos en un mundo globalizado, y el mundo globalizado no es un mundo estático, es un mundo dinámico, que no es lo mismo el proyecto neoliberal hasta el año 2008 que del 2008 hacia adelante. Hay una crisis que llevamos más de 5 años ya, con una posible crisis a puertas de una guerra, que todos nos estamos asustando. Y eso
es lo que va sucediendo en el mundo. Es importante ver que nuestro país se ha venido construyendo con el aporte de nuestros antepasados, pero en la situación actual no es global. Por lo tanto, unos interfieren con otros. La preocupación que hemos tenido últimamente es que nos dicen que hemos bajado a 5.9 y todo el mundo, ¡qué mierda! Pero lo que no nos han dicho, que ese 5.9, la CEPAL nos dice lo siguiente, que el Perú había crecido en junio de este año 5.9, el mayor de toda América del Sur, seguido de Bolivia, Chile y Venezuela con 5%. Colombia con 4.5, Uruguay 3.5, Argentina 2, Brasil 1.9, Paraguay menos 2. Entonces estábamos en el top, estamos en el top. Lógicamente que eso disminuye las ventajas que hemos tenido hasta el presente. Pero ahora en la mañana escucho en la televisión que dice que estamos en el cuarto lugar del mundo en crecimiento. Cuarto lugar. Después de 3 países asiáticos encabezados por China. Entonces yo no sé si su esfuerzo es malo. Tendríamos que revisar cuáles son sus impactos y los impactos que nosotros tenemos al interior. Luego, la preocupación es que todavía no existen inversiones importantes ni por el Estado ni por el sector privado. El Estado evidentemente no tendrá propiedades, no tendrá eso, pero define políticas y orienta todo lo que tiene que hacer un país, para bien o para mal. Ahí se debe expresar lo que vendría a ser la ciudadanía, los derechos y deberes que tienen los ciudadanos. No existen inversiones importantes, digo yo, ni por el Estado ni por el sector privado. Tenemos congelados un montón de miles de millones. Dicen que este año ya tenemos el 50% de lo presupuestado ejecutado, pero ya estamos en septiembre, vienen las lluvias, llegaremos máximo a 70. ¿Qué hay del otro dinero? Tenemos que invertir. Y lo dice muy bien la señora Bárcena, que es secretaria ejecutiva de la CEPAL, que es la Comisión para América Latina de las Naciones Unidas. Dice que la inversión es el principal vector del cambio estructural por excelencia. Entonces, tenemos que invertir, pero aquí hay estereotipos. Dice, no invirtamos si no invertimos público-privado. Y que el Estado no invierta, no. Tenemos que en Bilbao había una zona industrial deteriorada, el río contaminado. Se limpió todo eso y el Estado, el gobierno local invirtió para hacer el Museo Guggenheim. Y eso dinamizó mucho más, atrajo miles de millones de dólares por el hecho de que dinamizó el sector privado. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es qué le conviene más a este país. Volviendo a lo de Manuel. Él dice que para afrontar la crisis mundial y transformarla en una oportunidad para el desarrollo del Perú, se requiere impulsar los mercados internos y la integración sudamericana, la innovación, la productividad y el trabajo digno y la reforma descentralista del Estado. En este sentido, tiene razón Manuel, porque nosotros, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, no consideramos la tecnología como un elemento fundamental para el desarrollo. ¿Qué sucede? Supongamos que viene una inversión asiática, supongamos, que nos dice que para qué hacer carreteras que suban el cerro y luego bajan el cerro, y que usemos mejor una broca, que atravesemos el territorio y hagamos un túnel y nos eliminamos toditito ese tiempo y ese peligro que nosotros podemos tener.
¿Habrá alguien del SNIP que pueda evaluar la tasa interna de retorno de este proyecto? Yo creo que no. Estamos en siglo XXI y para construir carreteras, ferrocarriles, aeropuertos u otros tenemos que pensar en la tecnología. Ustedes saben cuánto de velocidad quieren los trenes. Por ejemplo, hace unos años China, 500 kilómetros por hora, un tren bala. Pero luego, a los pocos años, Francia tiene un tren que traspasa y lleva toda su población a una distancia de 570 kilómetros por hora. Y actualmente Japón ya está haciendo otro tipo de tecnología, haciendo una levitación del tren mediante una tecnología nueva. Por lo tanto, ¿en qué época estamos? Nuestras inversiones todas están pensadas en inversiones de la época de los picapiedras. Siglo XXI. Nuestra población no está informada que existen alternativas para todo, para hacer construcciones que no impacten en el territorio. Precisa, Manuel, la necesidad de considerar los cambios de la nueva era y destaca lo que Milton Santos dice, que estamos en la era científica, técnica, informacional, y que para ser competitivos se requiere de una fuerte inversión en ciencia y tecnología. Además, Manuel, destaca el lugar de las ciudades como los elementos principales que articulan los territorios y que cumplen funciones importantes como centros regionales, pero que a la vez articulan al resto del país y en algunos casos al exterior. Es a través de ellos que las relaciones de Lima y grandes centros regionales del sur, como Cusco, Arequipa, o del norte, como Trujillo, Chiclayo o Piura, pero que a la vez articulan al resto del país y en algunos casos al exterior. Precisa que se viene iniciando un proceso de metropolización fundamentalmente en el norte y que la conectividad es un elemento clave para el desarrollo de ciudades. Menciona la función que cumplen dichas ciudades, que también están relacionadas con el ámbito rural. Y el ámbito rural es de una importancia vital actualmente. Ha salido los resultados del censo agropecuario y uno puede ver que entre el año último, creo que es el 84 del censo agropecuario, al presente, el sector agropecuario ha crecido en ciertos productos. Y ese crecimiento es porque el Estado les ha dado políticas, ha hecho algunas cosas favorables para ellos. No, es la construcción propia de los ciudadanos que han invertido, han confiado en sí mismos, han generado lo que podría ser los productos, por ejemplo, orgánicos, que tienen una demanda muy grande y cuando se retome las ventajas en los países europeos serán todavía mucho más creciente la demanda. Yo creo que los desafíos existentes que dice Manuel, desde el enfoque territorial, es la política, según él, descentralista, que presenta dos alternativas no resueltas: la recentralización que se viene dando actualmente, sustentado por el MEF, basado en el corto plazo, que se recentraliza la administración pública en programas, o el relanzamiento ciudadano de la descentralización, que se basa en las sinergias que se pueden desarrollar internamente entre el Estado, el sector privado grande, el sector privado pequeño, los productores agropecuarios, porque el sector privado también son ellos. El sector privado también son los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los agricultores, también son sector privado. Las políticas
son estatales. Pero el sector privado que está construyendo poco a poco este país con su propio esfuerzo son ellos. Bueno, yo no sé si me he pasado. Gracias.